Durante 10 años, Jacinta Salazar vivió completamente sola en una propiedad escondida entre los cerros de Hidalgo, mientras todo el pueblo aseguraba que había perdido la razón. Pero lo que nadie sabía era que aquella mujer guardaba un secreto capaz de destruir al hombre más poderoso de toda la región. Un secreto por el que su padre había desaparecido 20 años atrás. Y que ella había jurado proteger aunque tuviera que sacrificar su reputación, su felicidad y toda posibilidad de una vida normal. Lo que ocurrió cuando un hacendado viudo cruzó por accidente aquellas tierras cambiaría para siempre la historia de San Bartolo de las Encinas. Pero antes de continuar, cuéntanos desde qué lugar nos acompañas hoy, suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias. Porque lo que estás a punto de escuchar demuestra que la verdad puede permanecer enterrada durante años, pero jamás desaparece para siempre. El amanecer todavía no terminaba de romper sobre los cerros de San Bartolo de las Encinas cuando Jacinta Salazar ya estaba de pie entre los surcos de su huerto, con las manos hundidas en la tierra húmeda y los ojos fijos en un punto exacto, invisible para cualquier otra persona, donde la tierra se veía apenas un poco más oscura que el resto. Llevaba haciendo ese mismo recorrido todas las mañanas durante más de una década. Primero el huerto, después la cerca norte, después el viejo tronco del ahuehuete donde el musgo crecía de una forma particular, casi como si alguien hubiera removido la corteza años atrás y la naturaleza hubiera decidido disimularlo. Cada mañana revisaba que nada hubiera cambiado. Cada mañana confirmaba que el secreto seguía exactamente donde su abuelo lo había dejado. No rezaba antes de empezar el día, como hacían las demás mujeres del pueblo. Rezaba después, cuando ya había comprobado que todo estaba en orden. Para Jacinta, la oración no era un punto de partida, era una recompensa. 30 años tenía esa mañana de mediados de mayo de 1948, aunque el cuerpo le pesaba distinto, con una firmeza que no era cansancio, sino disciplina. Su piel, curtida por el sol del altiplano hidalguense, guardaba la memoria de 1000 amaneceres iguales a aquel. Sus manos, ásperas de tanto trabajar la tierra y de tanto cargar leña, sabían hacer lo que pocas mujeres de su edad en la región sabían hacer. Leer la tierra como quien lee un libro, identificar en las hojas de una planta si servía para bajar la fiebre o para cerrar una herida, y sobre todo, leer papeles, documentos, letras pequeñas y apretadas escritas por notarios de otra época, firmas que ya nadie reconocía, sellos que el tiempo había vuelto casi ilegibles. Esa última habilidad era la que más la había aislado del mundo. Una mujer que sabe leer escrituras de propiedad, que entiende de linderos y de actas, que puede explicar lo que dice un documento legal sin que nadie se lo haya enseñado en una escuela, despierta sospechas en un pueblo donde la mayoría de las mujeres apenas firmaban con una cruz. Jacinta lo sabía. Por eso jamás mostraba esa habilidad frente a nadie. La guardaba, igual que guardaba todo lo demás. Terminó de revisar el huerto, se limpió las manos en el delantal de manta y se dirigió hacia la pequeña construcción de adobe donde guardaba sus remedios, sus semillas y, en un compartimento bajo el piso que ella misma había reforzado años atrás con piedra y cal, los documentos que su abuelo le había encomendado proteger antes de morir. No los sacó esa mañana. No hacía falta. Bastaba con saber que seguían ahí. Bastaba con cumplir, un día más, la promesa. San Bartolo de las Encinas era un pueblo pequeño, de calles empedradas y casas bajas, rodeado de cerros donde los encinos se mezclaban con magueyes y nopaleras. Desde la plaza principal, con su iglesia de cantera rosa y su kiosco desvencijado, hasta la propiedad de Jacinta escondida entre cerros y huertos abandonados. Había casi 1 hora de camino a pie por veredas que la mayoría de los habitantes evitaba, no por la distancia, por lo que decían que vivía al final de ese camino.
Durante más de 10 años, los rumores sobre Jacinta Salazar habían crecido como la maleza después de la lluvia, que había perdido la razón cuando murieron sus abuelos, que hablaba sola por las noches, que las luces que se veían en su casa, cuando ya nadie debería estar despierto, eran señal de que conversaba con los muertos. Las mujeres se persignaban al mencionar su nombre. Los niños corrían si veían su silueta de lejos. Los hombres, que eran los únicos que de vez en cuando se atrevían a acercarse a la cerca de madera que rodeaba su propiedad, jamás cruzaban más allá, repitiendo entre ellos historias que ninguno había presenciado, pero que todos juraban ciertas. Jacinta jamás había intentado desmentir nada de eso, no porque le diera igual. Le dolía, y le dolía profundamente, escuchar de lejos las risas burlonas de los niños o sentir cómo las mujeres del mercado de Tulancingo, cuando bajaba a vender hierbas una vez al mes, se alejaban un paso al verla acercarse. Pero desmentir los rumores hubiera significado dar explicaciones. Y dar explicaciones hubiera significado abrir una puerta que ella había decidido, con plena conciencia, mantener cerrada para siempre. Había hecho una promesa, y las promesas, para Jacinta Salazar, no se rompían ni siquiera cuando el precio era la propia reputación, la propia compañía, la propia posibilidad de una vida distinta. A varios kilómetros de allí, en el rancho Los Arrayanes, don Román Valderrama montaba su caballo zaino, bordeando el límite de sus tierras, buscando una res que se había extraviado 2 días atrás, durante una tormenta repentina. 53 años, viudo desde hacía 2, dueño de uno de los ranchos más prósperos de la región, don Román había aprendido a llenar sus días con trabajo para no tener que llenar sus noches con el silencio que desde la muerte de su esposa Refugio se había instalado en cada rincón de su casa grande. Ya no asistía a las fiestas del pueblo, ya no participaba en las mayordomías, aunque seguía aportando para ellas. Cabalgaba. Recorría sus tierras de cerro a cerro, de potrero a potrero, hasta que el cansancio físico le permitía dormir sin pensar demasiado en la cama vacía que lo esperaba. Esa mañana, siguiendo el rastro de pezuña sobre la tierra blanda, terminó cruzando una cañada que no reconocía, y de ahí, sin darse cuenta exactamente en qué momento, entró a un terreno que no era el suyo. Fue el ladrido de un perro flaco y desconfiado lo que lo detuvo, y fue la mujer que salió a calmar al animal, con una serenidad que no encajaba con ninguno de los rumores que él había escuchado de pasada, alguna vez, sin prestarles demasiada atención, la que lo dejó inmóvil sobre su caballo. No era una mujer desquiciada la que tenía enfrente. No había en sus ojos nada parecido a la locura. Había, eso sí, una cautela profunda. Una vigilancia que don Román reconoció de inmediato, porque era la misma vigilancia que él había desarrollado en sus propias tierras tras años de cuidar lo que con tanto esfuerzo había construido. «Disculpe usted, señora, ando buscando una res que se me perdió. No fue mi intención meterme a su propiedad». Jacinta lo observó un momento antes de contestar. Calculó su edad, su porte, la calidad de su montura, la forma en que sostenía las riendas con autoridad, pero sin brusquedad. No lo reconocía de nombre, aunque algo en su rostro le resultaba remotamente familiar, quizás de alguna feria lejana en Tulancingo, quizás de los pocos rostros que cruzaba en sus viajes al mercado. «No he visto ninguna res por aquí, señor, pero si gusta puede revisar la cañada que baja hacia el arroyo. A veces el ganado perdido busca el agua». Fue una respuesta breve, práctica, sin un solo gramo de la locura que se rumoraba. Don Román le agradeció con un movimiento de cabeza y se dispuso a retirarse, pero algo en la escena, la propiedad cuidada con un esmero que contrastaba completamente con el abandono que él esperaba encontrar, el huerto ordenado en hileras perfectas, la leña apilada con precisión, la mujer que hablaba con la calma de alguien acostumbrado a resolver sus propios problemas sin depender de nadie, lo hizo detenerse antes de marcharse del todo. «Usted vive aquí sola»,
La pregunta quedó suspendida en el aire un instante demasiado largo. «Vivo aquí, sí», respondió Jacinta, sin dar más explicación de la que la pregunta exigía. «Que tenga buen día, señor». Y se dio la vuelta, regresando hacia su casa con un paso firme que no dejaba lugar a más conversación. Don Román se quedó mirando un momento la espalda de aquella mujer que el pueblo entero llamaba loca, sintiendo que algo en esa breve escena no encajaba con ninguna de las historias que había escuchado a lo largo de los años. No encontró su res esa tarde, pero encontró, sin buscarla, una pregunta que no lo dejaría en paz durante varios días. A casi 30 kilómetros de distancia, en la hacienda que llevaba generaciones perteneciendo a la familia Castañeda, don Nabor Castañeda recibía un informe distinto. Uno de sus hombres de confianza, encargado de vigilar de lejos los terrenos que rodeaban la antigua propiedad de los Salazar, le contaba que un jinete desconocido había sido visto entrando a esos terrenos esa mañana. ¿Quién era?, preguntó don Nabor, sin levantar la vista de los papeles que revisaba en su escritorio. «No supimos decir, patrón. Por las señas, podría ser el dueño de los arrayanes». Don Nabor dejó la pluma sobre el escritorio con un movimiento lento, calculado, el de un hombre que llevaba más de 20 años, acostumbrado a que cada información, por pequeña que fuera, mereciera ser sopesada con cuidado. «Sigan vigilando», dijo finalmente. «Esa mujer ha vivido sola tanto tiempo, porque así nos ha convenido a todos, que el pueblo siga creyendo lo que ya cree. Pero si alguien empieza a acercarse demasiado, quiero saberlo de inmediato». El hombre asintió y se retiró. Don Nabor permaneció un momento más con la mirada perdida hacia la ventana, hacia las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tierras que llevaban su apellido desde hacía 2 décadas, tierras que, según los documentos que él mismo había firmado, le pertenecían de manera legítima. Casi todas, al menos. Había una parte de la historia que don Nabor prefería no recordar, una parte enterrada tan profundamente en el pasado que él mismo, con los años, había llegado a convencerse de que ya no representaba ningún peligro. Pero la inquietud que sintió esa tarde, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los cerros que separaban su hacienda de la propiedad de los Salazar, le recordó que algunas cosas, por más enterradas que estén, nunca terminan de quedarse quietas del todo. Jacinta no volvió a pensar demasiado en el ranchero que había entrado a su propiedad aquella mañana, o al menos eso intentó. Pero 2 días después, mientras reparaba una sección de la cerca que el viento había derribado durante la tormenta, escuchó de nuevo el trote de un caballo acercándose por el mismo camino. Era él, don Román Valderrama, con un costal atado a la montura. «Le traigo unas herramientas, señora. Vi que su cerca estaba caída cuando pasé el otro día y pensé que tal vez le servirían un martillo y unos clavos nuevos. Los míos me sobran». Jacinta lo observó con la misma cautela de la primera vez, calculando sus intenciones, buscando en su rostro algún indicio de la lástima o la curiosidad morbosa que tantas veces había encontrado en quienes se acercaban a su propiedad por razones equivocadas. No encontró ninguna de las dos cosas. Encontró, en cambio, la mirada de un hombre que parecía buscar, tanto como ella, una razón para no regresar a la soledad de su propia casa. «Se lo agradezco, señor, pero no es necesario. Yo misma puedo arreglar mi cerca». «No lo dudo», respondió don Román, sin la menor sombra de condescendencia en la voz. «Por lo que vi el otro día, usted sabe cuidar bien su propiedad, pero a veces ayuda a tener herramientas de sobra. No vine a hacer su trabajo, señora, vine nada más a dejarle esto». Dejó el costal junto a la cerca y, sin esperar respuesta, montó de nuevo su caballo y se retiró. Jacinta se quedó mirando el costal durante un largo rato antes de acercarse a revisarlo. Dentro encontró un martillo de buena calidad, una caja de clavos nuevos y, envuelto en un trapo aparte, un poco de café molido. No supo explicarse por qué, pero esa noche, mientras revisaba por última vez que todo en su propiedad estuviera en orden antes de dormir, sintió que algo en su rutina
por primera vez en mucho tiempo, se había movido apenas un poco. Las visitas de don Román se volvieron, sin que ninguno de los dos lo planeara abiertamente, parte del paisaje de las semanas siguientes. Primero fueron las herramientas. Después, una tarde en que él pasaba de regreso de revisar sus propios linderos, se ofreció a ayudarla a reparar el techo de la construcción donde Jacinta guardaba sus remedios, que había empezado a gotear con las primeras lluvias de la temporada. Jacinta aceptó esa vez, aunque insistió en subir ella misma al techo mientras don Román le alcanzaba las tejas desde abajo. No porque desconfiara de su capacidad, sino porque hacía mucho tiempo que nadie compartía con ella una tarea y no sabía bien cómo comportarse frente a esa cercanía repentina. «Usted sabe lo que hace», comentó don Román, observando cómo Jacinta acomodaba las tejas con precisión, calculando ángulos y pendientes con una destreza que claramente no era nueva. «Llevo años sosteniendo esta casa yo sola, señor. Una aprende». «Román», dijo él. «Puede llamarme Román si gusta». Jacinta no respondió de inmediato. Siguió acomodando tejas durante un momento antes de contestar, sin mirarlo. Jacinta fue apenas una palabra, pero para alguien que llevaba más de 10 años sin pronunciar su propio nombre frente a otra persona que no fuera ella misma, hablando sola en la oscuridad de su casa para recordarse que seguía existiendo. Esa única palabra significó más de lo que Román hubiera podido imaginar. Con el paso de las semanas, las visitas se volvieron más frecuentes y las conversaciones más largas. Román le contaba sobre Refugio, su esposa, sobre los años que habían compartido en los Arrayanes, sobre el vacío que sentía recorriendo solo las tierras que antes recorrían juntos. Le contó una tarde particularmente fría de principios de abril, sobre la última primavera que habían vivido juntos, cuando Refugio, ya debilitada por la enfermedad que finalmente se la llevó, había insistido en sembrar con sus propias manos un rosal junto a la entrada de la casa grande, asegurando que quería verlo florecer al menos una vez más antes de morir. «Floreció justo una semana después del entierro», dijo Román, con la voz tan baja que Jacinta tuvo que inclinarse apenas para escucharlo con claridad. «Cada primavera desde entonces, cuando ese rosal florece, siento que ella todavía está ahí, de alguna manera, recordándome que hay que seguir adelante, aunque el corazón no siempre quiera». Jacinta escuchaba, casi siempre en silencio, ofreciendo de vez en cuando una palabra breve que demostraba que entendía perfectamente lo que era cargar con un peso que nadie más podía ver. Pero ella jamás hablaba de su propia historia. Cada vez que la conversación se acercaba demasiado a su pasado, a sus abuelos, a la razón por la cual vivía completamente sola en una propiedad escondida entre cerros, Jacinta encontraba la manera de desviar el tema, de cambiar de actividad, de poner distancia sin que pareciera una grosería deliberada. Román lo notó y, lejos de presionarla, decidió simplemente seguir apareciendo, semana tras semana, sin exigir nada a cambio de su compañía. Fue precisamente esa paciencia, esa ausencia total de exigencia, lo que terminó abriendo en Jacinta una grieta que ella misma no esperaba. Una mañana de mercado, cuando Jacinta bajó como cada mes a Tulancingo a vender sus hierbas y los excedentes de su huerto, Román se ofreció a acompañarla, no porque ella se lo hubiera pedido, sino porque coincidió que también él tenía asuntos que resolver con un comerciante de la región. Fue ahí, entre los puestos de telas y de granos, donde Román presenció otra faceta de aquella mujer que el pueblo seguía sin terminar de comprender. Un comerciante de semillas, conocido por aprovecharse de quienes no sabían leer bien los números, intentó cobrarle a Jacinta un precio inflado por un costal de maíz, asegurando que el peso real era menor al que ella misma había calculado. Jacinta, sin alzar la voz, sin perder la calma ni un instante, le pidió la báscula, revisó el contrapeso,
Señaló con precisión el error deliberado en la medición y exigió que se le cobrara el precio correcto, citando además, para sorpresa del comerciante, el precio oficial que regía esa temporada según un decreto que ella había leído meses atrás en un periódico viejo que alguien había dejado olvidado en la iglesia. El comerciante, avergonzado y sin argumentos, terminó cediendo. Román, que observaba la escena desde unos pasos de distancia, sintió que la sorpresa inicial se transformaba poco a poco en una admiración genuina. «No solamente sabe de plantas y de papeles legales», comentó después, mientras caminaban de regreso hacia donde habían dejado los caballos. «También sabe defenderse de quien quiere aprovecharse de usted. He tenido que aprender de todo un poco, Román. Cuando una vive sola, no hay nadie más que revise las cuentas por una». Esa frase, dicha sin ninguna intención de generar lástima, se quedó resonando en Román durante el resto del camino de regreso, recordándole una vez más la magnitud de lo que aquella mujer había tenido que construir, sola, durante más de una década, sin que nadie a su alrededor se hubiera detenido jamás a preguntarse cómo lo lograba. El primer indicio real de que algo no encajaba llegó una tarde en que Román, ayudando a Jacinta a cargar leña hacia la construcción de adobe, notó que ella se detenía bruscamente cerca de un viejo ahuehuete, observando el suelo con una atención que no correspondía a una simple pausa para descansar. «¿Todo bien?», preguntó él. «Sí», respondió Jacinta, demasiado rápido. Nada más revisaba si había llovido aquí también. Román no insistió, pero algo en la rapidez con la que ella había contestado, en la forma en que sus ojos habían recorrido aquel punto específico del terreno, con una vigilancia que él reconocía porque la había visto antes en sí mismo, cuando revisaba sus propios linderos buscando señales de invasión, le hizo entender que aquella mujer no vivía sola por simple costumbre. Vivía sola cuidando algo. La sospecha creció una semana después, cuando uno de los peones de Román mencionó, sin darle mayor importancia, que había visto a unos hombres a caballo merodeando cerca de la propiedad de la Salazar. Hombres que no eran de por allí, que llevaban el aire de quien trabaja para alguien con dinero suficiente para pagar discreción. «¿Hombres de quién?», preguntó Román. «No supe decirle, patrón, pero por las monturas diría que son gente de la hacienda de Castañeda». El nombre quedó resonando en la cabeza de Román durante el resto del día. Don Nabor Castañeda era, desde hacía más de 2 décadas, uno de los terratenientes más poderosos e influyentes de la región, dueño de extensiones de tierra que, según los rumores que circulaban entre la gente mayor del pueblo, habían crecido de manera sospechosamente rápida tras la Revolución, cuando muchas familias campesinas perdieron sus propiedades en medio del caos legal y administrativo de aquellos años. Román nunca le había prestado demasiada atención a esos rumores. Eran, después de todo, parte del paisaje habitual de cualquier región rural de México, donde casi toda gran fortuna territorial cargaba con alguna historia incómoda en su origen. Pero la coincidencia entre la vigilancia de hombres de Castañeda y la propiedad de una mujer que el pueblo entero consideraba loca, que vivía completamente aislada, protegiendo algo que jamás mencionaba, empezó a formar en su mente una pregunta que ya no pudo ignorar. La siguiente vez que visitó a Jacinta, llevó consigo esa pregunta, aunque decidió plantearla con cuidado. «Jacinta, ¿alguna vez ha tenido problemas con la gente de Castañeda?». La reacción de ella fue inmediata y reveladora. Su rostro, normalmente sereno incluso en los momentos de mayor cautela, se tensó de una forma que Román no le había visto antes. Sus manos, que estaban tejiendo unas hojas de palma para hacer canastas, se detuvieron por completo. «¿Por qué pregunta eso?». «Porque mis hombres han visto gente de esa hacienda merodeando por aquí, y porque cada vez que alguien se acerca demasiado a su propiedad, usted cambia. Se pone vigilante, como si esperara que algo malo fuera a pasar». Jacinta guardó silencio durante un largo momento, calculando, como llevaba haciendo durante toda su vida adulta,
¿Qué tanto podía permitirse decir sin poner en riesgo lo que había jurado proteger? Hay cosas de mi vida que prefiero no hablar, Román. Le pido que las respete. Las respeto, respondió él sin un ápice de molestia en la voz. Pero quiero que sepa algo. Si alguna vez necesita ayuda, la mía está disponible. No para que dependa de mí. Nada más para que sepa que no está tan sola como cree. Jacinta no respondió, pero esa noche, después de que Román se marchara, se quedó sentada durante horas frente a la pequeña abertura bajo el piso donde guardaba los documentos, pensando, por primera vez en mucho tiempo, en la posibilidad de que su silencio absoluto, esa fortaleza que había construido durante años creyendo que la protegía, pudiera estar también poniéndola en un peligro mayor del que ella sola podía manejar. La cena obligatoria de la competencia llegó pocos días después, sin que nadie la hubiera planeado. Una tarde, mientras Román ayudaba a Jacinta a cargar agua desde el pozo, uno de los peones más jóvenes de los Arrayanes llegó corriendo, sudoroso y asustado, contando que un niño del pueblo, hijo de una familia jornalera que trabajaba para Román, se había caído de un árbol y tenía el brazo torcido en un ángulo que no parecía natural, además de una fiebre que había empezado a subir con rapidez sospechosa. «Hay que llevarlo a Tulancingo», dijo Román, calculando ya el tiempo que tomaría el viaje. «Pero son casi 3 horas a caballo, y con ese brazo así no creo que el niño aguante el trayecto sin que alguien lo atienda antes». Jacinta, sin decir una palabra, dejó el cántaro de agua en el suelo y caminó directo hacia la construcción de adobe donde guardaba sus remedios. «Llévenlo a mi casa», dijo con una autoridad que Román no le había escuchado nunca antes. «Yo puedo acomodarle el hueso y bajarle la fiebre mientras deciden si hace falta el médico». El peón dudó un instante, mirando a Román, sin saber si confiar en la mujer de la que tantas historias extrañas circulaban en el pueblo. Pero Román, sin un solo segundo de vacilación, asintió. «Hagan lo que dice Jacinta». Lo que ocurrió en la siguiente hora dejó a Román, y eventualmente al peón y a la madre del niño, que llegó corriendo poco después, completamente convencidos de que las historias que circulaban sobre aquella mujer no tenían absolutamente ningún fundamento. Jacinta examinó el brazo del niño con manos firmes y precisas, palpando cada hueso con una atención casi quirúrgica, identificando exactamente dónde estaba la fractura antes de pedirle a Román que sostuviera al niño con firmeza mientras ella, con un movimiento rápido y certero, acomodaba el hueso en su lugar. El niño gritó, pero el grito duró apenas un instante antes de convertirse en un llanto de alivio. Después, mientras inmovilizaba el brazo con tablillas de madera y vendas de manta, preparó una infusión de hojas que ella misma identificó con nombres que el peón jamás había escuchado, explicando con calma que servía para bajar la fiebre y prevenir la infección. Y mientras el niño bebía la infusión con desconfianza, Jacinta sacó de un estante un frasco con una pasta verdosa que aplicó directamente sobre un raspón profundo que el niño tenía en la pierna, una herida que nadie había mencionado hasta ese momento, pero que ella había identificado con apenas un vistazo. «Esto evitará que se infecte», explicó sin levantar la vista de su trabajo. «Mañana la fiebre debería bajar. Si no baja, ahí sí hace falta llevarlo con el médico de Tulancingo». La madre del niño, que había llegado justo a tiempo para presenciar el final de la curación, se quedó mirando a Jacinta con una expresión que mezclaba sorpresa, gratitud y una vergüenza silenciosa por todos los años en que ella misma había repetido, sin pensarlo demasiado, los rumores que corrían sobre aquella mujer. «Gracias», murmuró, casi sin voz. «Muchas gracias, Jacinta». Fue la primera vez en años que alguien del pueblo pronunciaba su nombre con respeto en lugar de miedo. Román, que había observado toda la escena en silencio, sintió que algo dentro de él terminaba de confirmarse. No estaba frente a una mujer desquiciada ni peligrosa. Estaba frente a una mujer que sabía exactamente lo que hacía,
en cada aspecto de su vida, y que llevaba años ocultando esa competencia detrás de un aislamiento que el pueblo entero había malinterpretado como locura. ¿Dónde aprendió todo esto?, preguntó Román, cuando finalmente quedaron solos de nuevo, después de que la madre se llevara al niño de regreso a su casa con instrucciones precisas de Jacinta sobre los cuidados que debía seguir. «Mi abuela», respondió Jacinta, guardando los frascos en su lugar con movimientos pausados. «Ella conocía cada planta de estos cerros. Me enseñó desde niña». «Es un don, Jacinta. No debería tenerlo escondido». «No lo escondo por gusto, Román». Y en esa frase, breve y cargada de un peso que él aún no terminaba de comprender del todo, Román sintió que finalmente se asomaba, aunque fuera apenas un poco, a la verdadera dimensión del misterio que rodeaba a aquella mujer. La noticia de la curación del niño se esparció por el pueblo con la misma rapidez con la que durante años se habían esparcido los rumores sobre la locura de Jacinta. Algunas familias, las más cercanas a la del niño curado, empezaron a mirar hacia la propiedad escondida entre los cerros con una curiosidad distinta, menos cargada de miedo. Otras, sin embargo, se aferraron con más fuerza a los viejos relatos, incómodas ante la posibilidad de tener que reconocer que habían juzgado mal durante tantos años a una mujer a la que jamás se habían tomado la molestia de conocer. Entre esos últimos se encontraba el padre Macedonio Ledesma, párroco de San Bartolo de las Encinas desde hacía casi 20 años, hombre que durante todo ese tiempo había alimentado, más con silencios cómplices que con palabras directas, la idea de que la soledad de Jacinta Salazar tenía algo de impío, algo que no correspondía a una vida cristiana ordenada. Hay quienes dicen que la mujer Salazar curó al niño de los Pacheco con brujerías, comentó el padre Macedonio durante una visita a la hacienda de los Castañeda, donde acudía con frecuencia a celebrar misa privada para la familia. Don Nabor, que escuchaba el comentario mientras revisaba unos documentos en su despacho, levantó apenas la mirada. «¿Brujerías, dice usted?» «Así lo comentan algunas mujeres del pueblo, don Nabor, aunque yo sinceramente sospecho que se trata más bien de conocimientos heredados de su abuela. Pero no deja de ser preocupante que esa mujer empiece a tener tanto contacto con la gente del pueblo después de tantos años de mantenerse alejada». Don Nabor dejó la pluma sobre el escritorio exactamente con el mismo gesto calculado que había tenido semanas atrás al recibir la noticia del jinete desconocido en la propiedad de los Salazar. «¿Contacto con quién, padre?» «Con el ranchero Valderrama, principalmente. Dicen que la visita con frecuencia». La información se asentó en la mente de don Nabor con un peso considerablemente mayor del que el padre Macedonio podía sospechar. Durante más de 20 años, el silencio absoluto de Jacinta Salazar, su aislamiento total del resto del pueblo, había sido, sin que ella lo supiera, la mejor garantía de seguridad para los secretos que don Nabor llevaba 2 décadas intentando mantener enterrados. Una mujer sola, sin aliados, sin vínculos, sin nadie que la escuchara o le creyera, representaba un riesgo mínimo, contenible, casi inofensivo. Una mujer con un aliado como Román Valderrama, hombre respetado, con recursos propios, con peso social en la región, era una historia completamente distinta. «Quiero que averigüen exactamente qué tanto sabe esa mujer», le dijo esa misma tarde a su capataz más antiguo, un hombre llamado Eulalio que llevaba años a su servicio y conocía, mejor que nadie, la historia completa detrás de la fortuna de los Castañeda. «Y quiero que averigüen qué tanto le ha contado al ranchero Valderrama. Y si ha hablado más de la cuenta, patrón». Don Nabor guardó silencio un momento, observando por la ventana las extensiones de tierra que se perdían hasta el horizonte, tierras que durante 20 años habían sostenido a su familia, que habían pagado la educación de su hijo Aureliano, que habían construido la posición social que los Castañeda ocupaban hoy en toda la región. Entonces habrá que recordarle a esa mujer por qué decidió quedarse callada todos estos años.
El primer aviso llegó una semana después, en forma de fuego. Jacinta despertó en mitad de la noche con el olor a humo filtrándose por las rendijas de su ventana. Salió corriendo de la casa y encontró que una sección completa de su huerto, justo la parte más alejada de la construcción principal, estaba envuelta en llamas. No el área donde guardaba los documentos. Eso lo confirmó con un alivio inmediato y desesperado en cuanto pudo orientarse en la oscuridad. Pero sí una porción considerable de las hortalizas que llevaba meses cultivando, su principal fuente de alimento y de los pocos recursos que obtenía vendiendo en el mercado. Pasó el resto de la noche luchando sola contra el fuego, cargando cubetas de agua desde el pozo hasta que el cuerpo le dolió tanto que apenas podía sostener los brazos en alto. Para cuando logró controlar las llamas, gran parte de su huerto había quedado reducido a tierra ennegrecida y humeante. No había rayos esa noche. No había razón natural para que un incendio empezara justo en esa sección de su propiedad. Se sentó en el suelo, agotada, con las manos llenas de ampollas y el rostro manchado de hollín, y por primera vez en muchos años sintió que el peso de la promesa que había hecho a su abuelo amenazaba con quebrarla por completo. Fue doña Piedad Alcocer, una de las pocas personas del pueblo que jamás había participado de los rumores sobre la locura de Jacinta, quien la encontró así a la mañana siguiente. Doña Piedad, mujer de más de 70 años, viuda desde hacía décadas, había conocido a la abuela de Jacinta en su juventud, y aunque durante años había mantenido las distancias por las mismas razones de prudencia que el resto del pueblo, algo en su interior siempre se había rehusado a creer del todo en la locura que se le atribuía a la nieta. Esa mañana, alertada por el humo que se había visto desde el camino principal, decidió finalmente cruzar la cerca que durante tanto tiempo había evitado. Encontró a Jacinta sentada entre las cenizas de su huerto, con la mirada perdida y las manos temblando, no de frío, sino del esfuerzo sostenido durante toda la noche. «Niña», dijo doña Piedad con una voz que llevaba la suavidad de quien ha cargado también en su propia vida pesos que pocos comprenden. «¿Qué pasó aquí?» Jacinta levantó la vista, sorprendida de encontrar frente a ella a una de las pocas personas del pueblo que jamás la había mirado con miedo o con lástima vacía. «Fuego», respondió con la voz quebrada. «No sé cómo empezó». Doña Piedad observó el huerto destruido, observó las manos lastimadas de Jacinta, observó la forma en que la joven se abrazaba a sí misma como quien intenta sostenerse de pie con las pocas fuerzas que le quedan, y sintió que algo en su propio pasado, algo que llevaba enterrado casi tanto tiempo como Jacinta llevaba enterrado su secreto, se removía dentro de ella. «Yo también enterré algo una vez», dijo, sentándose junto a Jacinta sobre la tierra ennegrecida, sin pedir permiso, sin exigir explicaciones. «No documentos como los que tú guardas, niña, porque algo me dice que de eso se trata todo esto. Enterré mi propia voz durante años cuando mi marido murió y la familia de él intentó quitarme las pocas tierras que me había dejado, diciendo que una mujer sola no podía administrar nada. Peleé sola, sin nadie que me ayudara. Y gané, aunque el precio fue quedarme sin la compañía de casi todo el pueblo, que prefería no meterse en problemas con gente poderosa». Jacinta la miró con una mezcla de sorpresa y un alivio que no se permitía sentir desde hacía años. El alivio específico de no estar completamente sola en la comprensión de lo que significaba cargar un peso así. ¿Cómo lo soportó tanto tiempo? «No lo soporté sola del todo, aunque así lo pareciera desde afuera», respondió doña Piedad. «Tuve mis propios silencios que compartir con quien quisiera escucharlos, aunque tardé años en encontrar a esa persona. Tú también vas a necesitar eso, niña. No para que alguien resuelva lo que es tuyo resolver, pero sí para que no tengas que cargarlo completamente sola». Esa conversación, breve pero profundamente sentida,
marcó el inicio de un vínculo que Jacinta no había buscado, pero que en las semanas siguientes se convirtió en uno de los pocos espacios donde podía permitirse, aunque fuera apenas un poco, bajar la guardia sin temor a ser juzgada. No le contó a doña Piedad el contenido exacto de lo que guardaba. No todavía, pero le contó que existía algo, que protegía algo, que ese algo era la razón de toda una vida de soledad. Y doña Piedad, sin presionar, sin exigir más información de la que Jacinta estaba dispuesta a dar, simplemente le ofreció su compañía silenciosa cada vez que el peso se volvía demasiado grande para cargarlo sola. Cuando Román se enteró del incendio, llegó a la propiedad de Jacinta con una urgencia que no intentó disimular. ¿Está usted bien?, preguntó, examinando con la mirada las quemaduras leves en las manos de Jacinta, el huerto destruido, el agotamiento visible en cada gesto de ella. «Estoy bien», respondió Jacinta, aunque la voz le temblaba apenas lo suficiente para que Román notara que no era del todo cierto. «Esto no fue un accidente, ¿verdad?». Jacinta guardó silencio durante un momento, que se extendió lo suficiente para que la respuesta quedara clara sin necesidad de palabras. «Jacinta, si alguien la está amenazando, necesito saberlo. No para resolverlo por usted, pero si hay peligro real, merezco saberlo. Sobre todo, si ese peligro tiene que ver con la gente que mis hombres han visto merodeando por aquí». Fue en ese momento, con las manos lastimadas, el huerto reducido a cenizas y el cuerpo agotado tras una noche entera de lucha solitaria contra el fuego, cuando Jacinta tomó la decisión que llevaba semanas evitando. No fue una decisión impulsiva ni desesperada. Fue, como todas las decisiones importantes de su vida, una decisión calculada, sopesada, tomada con plena conciencia de las consecuencias que podía acarrear. «Venga conmigo», dijo finalmente. «Hay algo que necesito mostrarle, pero antes de hacerlo, necesito que me prometa una cosa. Lo que sea. Que pase lo que pase con lo que está a punto de ver, usted decide por sí mismo qué hacer con esa información. Yo no voy a pedirle que cargue con esto. Yo decidí cargarlo. Si usted decide ayudarme, será su propia decisión, no una obligación que yo le imponga». Román asintió, sin entender todavía completamente la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir, pero comprendiendo, con una claridad que lo sorprendió a sí mismo, que estaba frente a una mujer que incluso en el momento de pedir ayuda, se negaba a ceder el control de su propia historia. Jacinta lo llevó hasta la construcción de adobe. Levantó con cuidado las tablas sueltas del piso y reveló el compartimento de piedra y cal, donde, envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad, descansaban los documentos que su abuelo había escondido más de 20 años atrás. «Mi abuelo se llamaba Refugio Salazar», comenzó Jacinta, sacando con manos cuidadosas el primer paquete de documentos. «Mi padre, Anastasio Salazar, descubrió hace más de 20 años que un hombre de esta región había falsificado escrituras para apropiarse de cientos de hectáreas que pertenecían legítimamente a varias familias campesinas, aprovechando la confusión legal de los años posteriores a la Revolución. Mi padre intentó denunciarlo ante las autoridades de Tulancingo. ¿Qué pasó con su padre? Desapareció. Una noche salió a entregar una copia de las pruebas a un abogado de la capital y jamás regresó. Mi abuelo siempre creyó que lo mataron, aunque nunca encontramos el cuerpo ni hubo investigación seria. Las autoridades de aquí dijeron que probablemente se había marchado por su propia voluntad, abandonando a la familia. Román sintió que algo helado le recorría el pecho. ¿Y los documentos? Mi padre había dejado una copia escondida antes de salir. Mi abuelo los encontró después de su desaparición y entendió exactamente lo que significaban. Pasó el resto de su vida protegiéndolos, esperando el momento adecuado para usarlos sin poner en riesgo a la familia que le quedaba.
Antes de morir, me hizo prometer que continuaría cuidándolos hasta que apareciera alguien digno de conocer la verdad completa. Jacinta extendió hacia Román el primer documento, una escritura amarillenta con sellos oficiales y firmas que, aunque desgastadas por el tiempo, conservaban una claridad suficiente para ser legibles. Estos documentos prueban que el hombre que falsificó las escrituras y se apropió de las tierras de docenas de familias campesinas de esta región es Nabor Castañeda. El nombre cayó sobre Román con un peso que tardó varios segundos en terminar de asimilar completamente. Castañeda, repitió casi en un murmullo, recordando de golpe la conversación con su peón sobre los hombres merodeando cerca de la propiedad de Jacinta, recordando también, ahora con una claridad incómoda, ciertos comentarios que había escuchado a lo largo de los años sobre el crecimiento sospechosamente acelerado de las propiedades de esa familia tras la Revolución. Por eso he vivido sola todos estos años, Román. No por locura, por una promesa que hice a mi abuelo de proteger esto hasta que pudiera entregarlo a alguien capaz de ayudarme a hacer justicia sin que la verdad se perdiera otra vez, como se perdió cuando desapareció mi padre. Román observó los documentos extendidos sobre la mesa. Observó después a la mujer que había guardado ese secreto, sola, durante más de una década, soportando rumores de locura, soledad absoluta, y ahora, evidentemente, amenazas directas contra su seguridad. Jacinta, esto es mucho más peligroso de lo que imaginaba. Si Castañeda ya mandó quemar parte de su huerto, no se va a detener ahí. Lo sé. ¿Por qué decidió mostrármelo ahora? Jacinta lo miró directamente a los ojos, con una vulnerabilidad que pocas veces se permitía mostrar. Porque después de tantos años sola, entendí algo esta noche, mientras peleaba contra ese fuego. Puedo seguir protegiendo esto sola, como lo he hecho siempre. Pero protegerlo sola ya no significa que vaya a poder usarlo para lograr justicia. Necesito que alguien con peso en esta región, alguien a quien la gente del pueblo y las autoridades de Tulancingo tomen en serio, me ayude a llevar esto a donde corresponde. No le estoy pidiendo que pelee mi batalla por mí, Román. Le estoy pidiendo que sea testigo de que esta batalla es real y que me ayude a que otros también lo entiendan. Fue una distinción sutil, pero profundamente importante. Una distinción que Román comprendió de inmediato y que respetó sin necesidad de que ella se la explicara más. Cuente conmigo, Jacinta, pero esto lo vamos a hacer como usted decida hacerlo. Es su pelea. Yo solamente la voy a acompañar. Las semanas siguientes se convirtieron para Jacinta en un ejercicio constante de cálculo y cautela. Sabía que mostrarle los documentos a Román era apenas el primer paso de un proceso mucho más largo y peligroso. Las pruebas que su abuelo había protegido durante 20 años necesitaban ser verificadas, complementadas y presentadas de una forma que las autoridades no pudieran ignorar ni descartar fácilmente, sobre todo considerando el peso económico y social que don Nabor Castañeda tenía en toda la región. Con la ayuda de Román, que conocía a varias de las familias campesinas que habían perdido tierras en aquellos años de confusión posrevolucionaria, Jacinta comenzó a reconstruir, documento por documento, testimonio por testimonio, la historia completa del fraude que su padre había intentado denunciar 2 décadas atrás. Visitaron juntos, con la discreción que la situación exigía, a varias familias que aún vivían en la región, algunas de las cuales todavía recordaban, con un resentimiento silenciado por años de impotencia, cómo habían perdido sus parcelas en circunstancias que jamás terminaron de entender del todo. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre llamado Crescencio Ortiz, que había trabajado como jornalero en las tierras que originalmente pertenecían a su propia familia antes de que Castañeda las absorbiera,
recordaba con precisión el nombre del notario que había certificado las escrituras falsificadas, un dato que coincidía exactamente con la documentación que Jacinta había protegido durante años. «Siempre supimos que algo no estaba bien, niña», le dijo el viejo Crescencio a Jacinta, con los ojos húmedos por la memoria. Pero nadie se atrevió a hablar. Castañeda tenía el dinero y los contactos. Nosotros nada más teníamos la tierra, y eso fue justo lo que nos quitó. No todas las visitas resultaron sencillas. Hubo familias que por miedo a las represalias prefirieron negar cualquier recuerdo relacionado con el despojo de sus tierras, aun cuando la propia memoria de sus mayores contradecía esa negación. Una de esas familias, los Bautista, recibió a Jacinta y a Román con una frialdad que rayaba en la hostilidad, y el viejo Tobías Bautista, apoyado en un bastón tallado por él mismo décadas atrás, les pidió que no regresaran jamás a su casa. «Mi nieto trabaja de capataz para los Castañeda, señora. Si usted cree que voy a poner en riesgo el sustento de mi familia por papeles viejos, está muy equivocada». Jacinta no insistió, no discutió, simplemente agradeció el tiempo del anciano y se retiró con la misma dignidad serena que la caracterizaba, sin guardarle rencor, comprendiendo perfectamente el peso del miedo que durante 2 décadas había mantenido en silencio a tantas familias como la de Tobías. «No todos van a acompañarnos en esto, Román», le dijo después, mientras se alejaban a caballo de la propiedad de los Bautista. «Y eso también hay que respetarlo. No puedo exigirle a nadie que arriesgue lo poco que tiene para defender algo que, para ellos, sigue pareciendo una batalla perdida de antemano». Esa capacidad de Jacinta para distinguir entre la firmeza de su propia decisión y el derecho de los demás a decidir de manera distinta, sin juzgarlos por ello, era exactamente la misma cualidad que, semana tras semana, terminaba ganándose el respeto silencioso de quienes sí decidían acompañarla. Cada nuevo testimonio, cada nueva confirmación, fortalecía el caso que Jacinta llevaba años construyendo en silencio. Pero también, inevitablemente, aumentaba el riesgo. Las visitas de Jacinta y Román a las familias afectadas no pasaron desapercibidas para los hombres que don Nabor mantenía vigilando la región, y los informes que llegaban a la hacienda Castañeda empezaron a generar una inquietud que don Nabor ya no podía contener con la misma calma calculada de las semanas anteriores. «Esa mujer está hablando con las familias de los antiguos dueños, patrón», le informó Eulalio una tarde, «y el ranchero Valderrama la acompaña a todas partes». Don Nabor permaneció en silencio un largo momento, sintiendo por primera vez en muchos años que el control absoluto que había mantenido sobre aquella historia enterrada comenzaba a resquebrajarse. «Llama a mi hijo», dijo finalmente. «Es hora de que Aureliano entienda exactamente qué es lo que vamos a tener que proteger». Aureliano Castañeda tenía 28 años, había estudiado leyes en la capital y llevaba apenas 1 año de regreso en la región, preparándose, según las expectativas explícitas de su padre, para hacerse cargo eventualmente de la administración completa de las propiedades familiares. Era un hombre educado, observador, con un sentido de la justicia que sus años de estudio habían afilado de una manera que su padre, en el fondo, encontraba cada vez más incómoda. Cuando don Nabor lo llamó a su despacho esa tarde y le explicó, con la frialdad calculada de quien lleva años ensayando una justificación, la verdadera historia detrás de buena parte de las tierras que la familia poseía, Aureliano sintió que el suelo bajo sus pies, ese suelo que durante toda su vida había considerado sólido y legítimo, se transformaba de pronto en algo completamente distinto. «¿Falsificaste las escrituras?», preguntó, con una incredulidad que no logró disimular del todo. «Hice lo que había que hacer, Aureliano. Después de la revolución, esta región era un caos. Las tierras estaban fragmentadas entre decenas de familias que no tenían capacidad ni recursos para hacerlas producir de manera eficiente.
Yo consolidé esas tierras, las hice producir, le di trabajo a cientos de jornaleros que de otra forma hubieran muerto de hambre en parcelas demasiado pequeñas para sostenerlos. Le robaste la tierra a esas familias, les di orden donde había caos, y antes de que me juzgues con la moral que aprendiste en tus libros de la capital, recuerda que esa educación que tanto valoras, la pagaron estas tierras que ahora me reprochas haber consolidado. El argumento, por más que Aureliano quisiera rechazarlo de inmediato, contenía una verdad incómoda que no podía simplemente ignorar. Su vida entera, su educación, su posición social, todo lo que era, se había construido sobre los cimientos de aquel fraude. ¿Y ahora qué quieres que haga? Quiero que entiendas que si esta historia sale a la luz, no solamente yo cargaré con las consecuencias. Tu nombre, tu futuro, todo lo que hemos construido como familia se vendrá abajo. Esa mujer, la Salazar, tiene documentos que su padre guardó hace 20 años. Necesito que me ayudes a encontrar la forma de neutralizar esa amenaza antes de que llegue más lejos. Aureliano sintió que la petición de su padre lo colocaba exactamente frente al tipo de decisión moral que sus años de estudio le habían enseñado a temer y al mismo tiempo a reconocer con claridad: la decisión entre la lealtad familiar incondicional y la justicia que su propia conciencia exigía. No respondió de inmediato. Pidió tiempo para pensarlo, un tiempo que su padre, todavía confiado en la fuerza de los lazos familiares, le concedió sin demasiada preocupación. Pero esa noche, mientras revisaba en privado algunos de los viejos libros contables de la hacienda, documentos a los que tenía acceso por su nueva posición en la administración familiar, Aureliano comenzó a encontrar, página tras página, evidencias adicionales que confirmaban exactamente lo que su padre le había confesado esa tarde. Y con cada página que revisaba, la grieta moral que se había abierto dentro de él se hacía más profunda. El segundo momento de cansancio real para Jacinta llegó casi un mes después del incendio, cuando don Nabor, sintiendo que el cerco se cerraba lentamente alrededor de él, decidió cambiar de estrategia. En lugar de continuar con amenazas indirectas, optó por un movimiento legal calculado. Presentó ante el notario de Tulancingo una reclamación formal sobre la propiedad donde vivía Jacinta, argumentando, con documentos que él mismo había preparado años atrás como precaución, que esas tierras también formaban parte de la cesión original que sus antiguos socios le habían transferido décadas atrás. Una cesión que, según él, incluía erróneamente la parcela donde se encontraba la casa de los Salazar. La noticia llegó a Jacinta a través de un mensajero del notario, un hombre joven y nervioso que claramente no tenía idea de la complejidad de la situación que estaba entregando, simplemente cumpliendo con su trabajo de notificar formalmente a los residentes de una propiedad en disputa. Tiene usted 30 días para presentar documentación que demuestre la legitimidad de su posesión, señora, o la propiedad pasará a manos del reclamante. Jacinta sintió que el suelo, ese mismo suelo que había defendido con su vida entera durante más de una década, comenzaba a moverse bajo sus pies de una forma completamente distinta a la que había experimentado con el incendio. Esto no era una amenaza velada en la oscuridad de la noche. Esto era un ataque directo, legal, calculado para despojarla exactamente de lo único que le quedaba: el lugar donde había cumplido su promesa durante toda su vida adulta. Esa noche, sola en su casa, con los documentos extendidos sobre la mesa, Jacinta sintió por primera vez en años una tentación que jamás se había permitido considerar seriamente. La tentación de rendirse, de quemar ella misma los documentos, de abandonar la propiedad, de desaparecer hacia algún lugar lejano donde nadie conociera su nombre ni su historia, donde pudiera, finalmente, vivir sin el peso de una promesa que parecía estar costándole absolutamente todo. El cuerpo le dolía de un cansancio que no tenía que ver únicamente con el trabajo físico de los últimos meses.
Era un cansancio más profundo, el cansancio acumulado de más de 10 años sosteniendo sola un secreto que ahora amenazaba con consumir lo poco que le quedaba. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad, donde apenas se distinguía la silueta del huerto que tanto esfuerzo le había costado reconstruir tras el incendio. Por un instante, dejó que su mente imaginara la vida que podría tener si simplemente se rindiera. Una casa pequeña, en algún pueblo lejano, donde nadie conociera su apellido, días tranquilos sin la vigilancia constante, noches sin el peso de revisar una y otra vez que el secreto siguiera intacto. Era una imagen tentadora, casi dulce en su simplicidad, y durante varios minutos Jacinta se permitió, por primera vez en años, considerarla seriamente. Pero esa misma imagen, mientras más la sostenía en su mente, más vacía le parecía. Una vida sin la promesa cumplida no sería descanso. Sería, lo supo con una claridad que terminó de despejar cualquier duda, una forma distinta de la misma cárcel que llevaba años habitando, solo que sin siquiera el consuelo de saber que su sacrificio había servido para algo. Pensó en su abuelo, en la promesa que le había hecho frente a su lecho de muerte. Pensó en su padre, desaparecido sin que nadie jamás respondiera por ello. Pensó en las familias que durante 20 años habían cargado con la injusticia silenciosa de ver sus tierras en manos de quien las había robado. Y pensó también en Román, en Doña Piedad, en el niño que había curado, en los pequeños fragmentos de comunidad que contra todo pronóstico habían comenzado a tejerse alrededor de ella durante los últimos meses. No fue Román quien la convenció de continuar. No fue Doña Piedad, aunque su compañía silenciosa había significado más de lo que Jacinta podría expresar jamás con palabras. Fue, en última instancia, ella misma, sentada sola frente a los documentos que su familia había protegido durante 2 décadas, quien encontró la fuerza para seguir adelante. Tomó uno de los documentos, una carta que su abuelo le había dejado junto con los papeles legales, una carta que ella había leído tantas veces a lo largo de los años que conocía cada palabra de memoria, pero que esa noche releyó con una atención distinta, buscando en las palabras de un hombre ya muerto la fuerza que necesitaba para no rendirse. La carta decía, entre otras cosas, que la verdad, por más tiempo que tarde en salir a la luz, jamás deja de pertenecer a quienes la sufrieron. Que proteger la verdad no era una carga, sino un acto de amor hacia quienes ya no podían defenderla por sí mismos. Jacinta dobló la carta con cuidado, la guardó de nuevo junto con los documentos y, con una determinación que volvía a encenderse exactamente como se había encendido tantas otras veces durante los últimos 10 años, decidió que no permitiría que don Nabor Castañeda le arrebatara ahora con artimañas legales lo que no había logrado arrebatarle con el fuego. A la mañana siguiente fue ella misma quien tomó la iniciativa de buscar a Román, no para pedirle que resolviera el problema en su lugar, sino para pedirle algo mucho más específico y estratégico. Necesito que me ayude a contactar a un abogado de confianza en Tulancingo. Alguien que pueda revisar formalmente estos documentos y presentarlos como defensa ante la reclamación de Castañeda. Y necesito que las familias que hemos visitado estén dispuestas a dar testimonio formal cuando llegue el momento. ¿Está segura de que quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias, Jacinta? Castañeda tiene recursos, contactos, gente que le debe favores en toda la región. Llevo 10 años protegiendo esto sola, Román. No voy a detenerme justo cuando finalmente tengo la posibilidad de hacer algo más que protegerlo. Quiero usarlo. Quiero que sirva para lo que mi padre murió intentando lograr. Román asintió, reconociendo en esa determinación la misma fuerza que lo había sorprendido desde el primer día en que la conoció. Entonces, vamos a hacerlo bien, Jacinta. Desde ahora. La preparación del caso tomó varias semanas intensas,
durante las cuales Jacinta demostró, una vez más, la competencia meticulosa que llevaba años ocultando del resto del mundo. Organizó cada documento por orden cronológico, preparó copias certificadas de las escrituras originales que su abuelo había protegido, y con la ayuda de un abogado joven de Tulancingo llamado licenciado Heriberto Casas, a quien Román conocía desde hacía años por negocios relacionados con el rancho, comenzó a construir un expediente legal sólido que pudiera resistir cualquier intento de don Nabor por desacreditarlo. El licenciado Casas, al revisar la documentación, quedó genuinamente impresionado por la precisión con la que Jacinta había mantenido cada papel, cada sello, cada firma, protegidos durante más de 20 años de la humedad, del tiempo y del riesgo constante de ser descubiertos. Señora Salazar, con todo respeto, esto es un trabajo extraordinario. La mayoría de la gente, sin formación legal, no hubiera sabido siquiera qué documentos resultarían relevantes para un caso así, y mucho menos cómo conservarlos en estas condiciones. Mi abuelo me enseñó a leer cada papel con cuidado, licenciado, y yo aprendí a entender por qué cada uno de ellos importaba. Mientras tanto, las familias que habían perdido tierras en manos de Castañeda, animadas por el ejemplo de valentía que representaba la disposición de Jacinta a enfrentar abiertamente al hombre más poderoso de la región, comenzaron, una por una, a ofrecer sus propios testimonios formales. El viejo Crescencio Ortiz fue el primero en presentarse ante el licenciado Casas, seguido poco después por otras dos familias que recordaban con precisión similar las circunstancias en que habían perdido sus parcelas. El pueblo, mientras tanto, observaba todo este movimiento con una mezcla creciente de sorpresa y reconsideración. Las visitas frecuentes de Jacinta y Román a las distintas familias, sumadas a la historia de la curación del niño Pacheco, que se había contado y recontado durante semanas con cada vez más detalles, comenzaron a erosionar lentamente pero de manera constante la narrativa de locura que durante años había definido la imagen pública de Jacinta Salazar. No todos cambiaron de opinión. Algunas familias, especialmente aquellas que dependían económicamente de manera directa o indirecta de la influencia de don Nabor Castañeda en la región, prefirieron mantener una prudente distancia, sin comprometerse abiertamente ni a favor ni en contra de lo que comenzaba a perfilarse como un conflicto de proporciones considerables. Pero el cambio, aunque desigual, era innegable, y ese cambio gradual en la percepción pública resultaba, para don Nabor, mucho más amenazante que cualquier documento legal individual. Aureliano Castañeda tomó su decisión una noche de finales de junio, después de semanas de revisar en secreto los libros contables de su familia, encontrando cada vez más evidencia que confirmaba la magnitud completa del fraude que su padre había orquestado 2 décadas atrás. No fue una decisión fácil. Implicaba traicionar, en cierto sentido, la lealtad familiar que durante toda su vida le habían inculcado como valor supremo. Implicaba también poner en riesgo su propio futuro, su posición social, la herencia completa que algún día estaba destinado a recibir. Durante esas semanas de revisión secreta, Aureliano pasó noches enteras sentado frente a los libros contables de la hacienda, comparando fechas, sumando columnas de números que durante años nadie había vuelto a revisar con atención, encontrando, página tras página, la confirmación silenciosa de algo que su conciencia ya sospechaba desde la conversación con su padre. Encontró pagos irregulares a un notario que había dejado de ejercer hacía más de 15 años. Encontró registros de tierras adquiridas a precios tan bajos que resultaban, a la luz de cualquier análisis honesto, prácticamente imposibles de justificar como transacciones legítimas. Encontró también anotaciones manuscritas de su propio abuelo, fallecido antes de que Aureliano naciera, que sugerían que incluso él había tenido dudas sobre la legalidad de algunas de aquellas operaciones, dudas que jamás se atrevió a expresar abiertamente.
Cada noche que pasaba inclinado sobre esos papeles, Aureliano sentía que la imagen que durante toda su vida había construido de su familia, de su apellido, de su propio lugar en el mundo, se iba desmoronando con la misma lentitud silenciosa con la que se desmorona una pared de adobe expuesta durante años a la lluvia. Pero implicaba sobre todo decidir qué tipo de hombre quería ser más allá del apellido que llevaba. Buscó a Jacinta una tarde, sin avisar previamente, presentándose solo en la propiedad donde ella vivía, sin la compañía de los hombres de su padre, vestido de manera sencilla, sin ningún indicio de la posición social que normalmente ostentaba. Jacinta, al verlo llegar, sintió un instante de alarma instintiva, pero algo en la postura de Aureliano, en la forma en que mantenía las manos visibles y la mirada baja, le indicó que no representaba el mismo tipo de amenaza que su padre. Señora Salazar, no vengo en nombre de mi padre, vengo por mi propia cuenta y entiendo perfectamente si decide no confiar en mí dado mi apellido. ¿Qué quiere, joven Castañeda? Quiero decirle que he revisado los libros contables de mi familia y he encontrado evidencia adicional que confirma todo lo que sus documentos seguramente ya prueban. Fechas, montos, nombres de notarios que recibieron pagos irregulares para certificar escrituras falsas. Si usted lo desea, estoy dispuesto a entregar copias de esos libros como evidencia adicional para su caso. Jacinta lo observó con una cautela que no terminaba de disolverse del todo, consciente de que aceptar la ayuda de Aureliano implicaba un riesgo considerable, la posibilidad de que se tratara de una trampa elaborada por su padre. ¿Por qué haría algo así contra su propia familia? Aureliano guardó silencio un momento, buscando las palabras precisas para explicar una decisión que ni él mismo terminaba de comprender completamente. Porque toda mi vida he creído que era hijo de un hombre que construyó su fortuna con trabajo honesto. Descubrir que no es así me ha obligado a decidir si voy a seguir construyendo mi propia vida sobre esa mentira o si voy a intentar, aunque sea tarde, corregir parte del daño que se hizo. No espero que esto borre lo que mi padre hizo, pero no puedo seguir viviendo sabiendo la verdad y fingiendo que no la sé. Jacinta sintió en esas palabras un eco distante de su propia historia, de la decisión que su abuelo había tomado años atrás de proteger la verdad, incluso a costa de un sacrificio personal enorme. Voy a aceptar su ayuda, joven Castañeda, pero quiero que entienda algo. Esto no se trata de salvarme a mí. Yo ya tengo lo que necesito para defender lo que es mío. Lo que usted puede aportar es ayudar a que la justicia llegue también a las familias que su padre despojó, familias que merecen más que mi palabra sola. Lo entiendo, señora, y estoy de acuerdo. La entrega de los libros contables de la Hacienda Castañeda, realizada en absoluto secreto durante las semanas siguientes, no resolvió por sí sola el conflicto que Jacinta enfrentaba, pero sí añadió una capa adicional de evidencia que, combinada con los documentos originales, protegidos durante 2 décadas, y los testimonios de las familias afectadas, comenzó a construir un caso prácticamente imposible de refutar. Don Nabor Castañeda, sintiendo que el control sobre la situación se le escapaba de las manos, con una rapidez que jamás había anticipado, decidió jugar su última carta antes de que el caso llegara formalmente ante las autoridades de Tulancingo. Convocó una reunión pública en la plaza principal de San Bartolo de las Encinas, presentándose ante el pueblo con la autoridad y el peso social que 2 décadas de poder le habían otorgado, dispuesto a desacreditar públicamente a Jacinta antes de que su caso pudiera avanzar más. «Vecinos de San Bartolo», comenzó frente a una multitud reunida más por curiosidad que por convocatoria formal. Ha llegado a mi conocimiento que la señora Salazar, mujer que todos ustedes conocen por su comportamiento errático a lo largo de los años, ha estado difundiendo acusaciones graves contra mi persona, acusaciones sin fundamento que buscan, sospecho, justificar su negativa a entregar una propiedad que legítimamente me pertenece. Un murmullo recorrió a la multitud.
Algunos rostros mostraban duda genuina, recordando los viejos rumores de locura. Otros, especialmente entre quienes habían sido testigos directos o indirectos de la competencia y la determinación que Jacinta había demostrado en los últimos meses, mantenían una expresión más reservada. Jacinta, que había sido alertada apenas a tiempo sobre la convocatoria, llegó a la plaza acompañada de Román, de Doña Piedad, y, para sorpresa de la mayoría de los presentes, del licenciado Heriberto Casas, quien llevaba consigo una copia certificada de los documentos centrales del caso. «Don Nabor», dijo Jacinta con una voz que, aunque tranquila, llevaba una firmeza que silenció de inmediato el murmullo de la multitud. «No he difundido acusaciones sin fundamento. He presentado, ante el notario de Tulancingo y ante un abogado certificado, documentos originales que prueban que usted falsificó escrituras hace más de 20 años para apropiarse de tierras que pertenecían legítimamente a varias familias de esta región, entre ellas la de mi propio padre, quien desapareció sin explicación después de intentar denunciar este fraude ante las autoridades. La multitud, que segundos antes mostraba dudas genuinas sobre la credibilidad de Jacinta, comenzó a girar su atención hacia don Nabor con una intensidad distinta. Acusaciones de una mujer que el pueblo entero sabe que ha vivido aislada, hablando sola, durante más de una década, respondió don Nabor, intentando recuperar el control de la narrativa. Y ustedes le van a creer a ella antes que a una familia que ha sostenido el progreso de esta región durante 20 años. Fue en ese momento, exacto y calculado, cuando el viejo Crescencio Ortiz dio un paso al frente desde la multitud. Yo le creo, don Nabor, porque yo recuerdo perfectamente el día en que sus hombres llegaron a decirme que las tierras que mi familia trabajaba desde hacía generaciones ya no nos pertenecían, sin que ningún juez, ningún notario honesto nos hubiera dado oportunidad de defendernos. Otras dos voces se sumaron casi de inmediato, las de las familias que habían ofrecido testimonio formal durante las semanas anteriores, confirmando ante todo el pueblo lo que hasta entonces solo habían declarado en privado ante el licenciado Casas. Don Nabor sintió que el terreno bajo sus pies, ese mismo terreno simbólico de control absoluto que había mantenido durante más de 20 años, comenzaba a derrumbarse frente a la multitud reunida. «Eso que dice usted, Crescencio, son recuerdos de un hombre viejo», respondió don Nabor, intentando todavía sostener el control de la situación. «La memoria, a cierta edad, se confunde con facilidad. Mi memoria está más clara que nunca, don Nabor», replicó el anciano sin amedrentarse. «Y no soy el único que la recuerda igual de clara. Pregúntele a cualquiera de los viejos de este pueblo qué pasó con las tierras de la Cañada del Ojo de Agua. Todos sabemos la respuesta, aunque durante 20 años nadie se haya atrevido a decirla en voz alta». El licenciado Casas, aprovechando el momento, levantó la copia certificada de los documentos para que la multitud pudiera verla con claridad. «Estos documentos, vecinos, están registrados formalmente ante el notario de Tulancingo desde hace 3 semanas. No son acusaciones improvisadas, son escrituras originales, firmas, sellos y fechas que cualquiera de ustedes puede solicitar, revisar si así lo desea». Fue entonces cuando, desde el fondo de la plaza, apareció Aureliano Castañeda. «Padre», dijo, con una voz que, aunque temblorosa por la magnitud del momento, no vaciló en su contenido. «Lo que dice la señora Salazar es cierto. Yo mismo revisé los libros contables de nuestra familia y encontré la evidencia que lo confirma. No puedo seguir guardando silencio sobre esto». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Don Nabor, enfrentando públicamente la traición de su propio hijo, la evidencia irrefutable presentada por Jacinta y el testimonio directo de las familias afectadas, no encontró ninguna respuesta capaz de sostener la narrativa que durante 2 décadas había logrado mantener intacta. No hubo confesión pública esa tarde. Don Nabor,
Con la dignidad herida pero la cautela legal todavía intacta, se retiró de la plaza sin admitir explícitamente su culpabilidad, advirtiendo que el asunto se resolvería formalmente ante las autoridades competentes. Pero todos los presentes, incluido don Nabor mismo, sabían que algo fundamental había cambiado esa tarde en la plaza de San Bartolo de las Encinas. El proceso legal que siguió durante las semanas posteriores no fue sencillo. Don Nabor, utilizando los últimos recursos de su influencia, intentó retrasar y complicar el caso ante el notario de Tulancingo, contratando abogados costosos y buscando, sin éxito, intimidar a algunos de los testigos para que retiraran sus declaraciones. Pero el peso combinado de los documentos originales protegidos por Jacinta durante 2 décadas, los libros contables entregados voluntariamente por Aureliano y los testimonios formales de las familias afectadas, resultó, finalmente, imposible de revertir. El caso culminó con una resolución que, aunque no devolvió absolutamente todo lo que las familias campesinas habían perdido 20 años atrás, sí estableció formalmente la ilegalidad de las escrituras originales. Obligó a don Nabor a restituir una porción significativa de las tierras a sus legítimos dueños o a sus descendientes, y reconoció oficialmente, por primera vez en 2 décadas, que Anastasio Salazar había muerto o desaparecido en circunstancias directamente relacionadas con su intento de denunciar un fraude real. El reconocimiento, aunque tardío, significó para Jacinta algo que ningún documento legal podía expresar completamente: la confirmación pública de que su padre no había sido, como algunos llegaron a sugerir años atrás, un hombre que simplemente había abandonado a su familia, sino un hombre que había muerto o había sido silenciado por intentar hacer lo correcto. Don Nabor Castañeda, enfrentando no solamente las consecuencias legales, sino también el colapso casi total de su reputación en una región donde había construido durante décadas una posición de poder casi incuestionable, optó finalmente por retirarse de la administración pública de sus tierras, dejando a Aureliano, en un giro que pocos en el pueblo hubieran anticipado meses atrás, la responsabilidad de reconstruir, con principios completamente distintos, lo que quedaba del legado familiar. La reunión que selló públicamente la transformación de la imagen de Jacinta Salazar ante el pueblo entero de San Bartolo de las Encinas ocurrió varias semanas después, durante la fiesta patronal que cada año congregaba a toda la región en la plaza principal. El padre Macedonio Ledesma, que durante años había alimentado con su silencio cómplice los rumores sobre la locura de Jacinta, tomó la palabra al inicio de la celebración con un gesto que sorprendió a buena parte de los presentes. «Vecinos de San Bartolo», dijo, con una voz que llevaba un peso distinto al de sus sermones habituales. «Durante muchos años permití que se hablara mal de una mujer que, ahora lo sé, cargó sola con un peso que ninguno de nosotros hubiéramos sido capaces de cargar con la misma dignidad y fortaleza. Le debemos todos una disculpa a Jacinta Salazar». La multitud, reunida en la plaza para celebrar las fiestas, guardó un silencio respetuoso mientras el padre Macedonio continuaba. «No fue locura lo que la mantuvo alejada de nosotros durante tantos años. Fue lealtad, fue valentía, fue un acto de amor hacia su familia y hacia esta comunidad que muy pocos de nosotros hubiéramos sido capaces de sostener durante tanto tiempo sin que nadie nos reconociera por ello». Doña Piedad Alcocer, de pie junto a Jacinta durante todo el discurso, le apretó suavemente la mano, en un gesto silencioso que decía más de lo que cualquier palabra hubiera podido expresar. El reconocimiento continuó esa tarde de una forma que Jacinta jamás había imaginado posible. Las familias que durante años la habían evitado por miedo o por prejuicio se acercaron una por una a ofrecerle palabras de gratitud y disculpa. Los niños que antes corrían asustados al verla de lejos, ahora se acercaban con curiosidad genuina,
preguntándole sobre las plantas que sabía identificar, sobre los remedios que conocía, sobre la historia de valentía que sus padres ya les habían comenzado a contar. Jacinta, que durante más de una década había aprendido a vivir sin esperar reconocimiento de nadie, sintió que aquel momento, aunque profundamente significativo, no era exactamente lo que había estado buscando todo ese tiempo. Lo que había buscado desde el principio no era el aplauso del pueblo. Era simplemente la posibilidad de cumplir su promesa sin que la verdad volviera a perderse, como se había perdido con la desaparición de su padre. Y esa promesa finalmente, después de más de 10 años de soledad, había sido cumplida. Los documentos originales que Refugio Salazar había protegido durante las últimas 2 décadas de su vida y que Jacinta había custodiado durante más de 10 años después de él, encontraron finalmente su destino definitivo en el archivo del notariado de Tulancingo, donde quedaron registrados de manera oficial como prueba histórica del fraude cometido contra las familias campesinas de la región, y como testimonio permanente de la desaparición de Anastasio Salazar. Jacinta, sin embargo, conservó una copia certificada para sí misma, guardándola ya no en el escondite secreto bajo el piso de su construcción de adobe, sino en un lugar visible de su casa, enmarcada junto a una fotografía antigua de su abuelo y su padre, como recordatorio permanente de que la verdad, protegida con suficiente paciencia y suficiente amor, eventualmente encuentra la forma de salir a la luz. El huerto que el fuego había destruido meses atrás volvió a florecer durante los meses siguientes, con la misma dedicación meticulosa que Jacinta había aplicado siempre a cada aspecto de su propiedad. Pero esta vez no lo hacía completamente sola. Román, que había estado a su lado durante cada paso del proceso, continuó visitándola, ya no con la cautela inicial de 2 personas heridas que apenas comenzaban a confiar de nuevo en el mundo, sino con la certeza tranquila de quienes han decidido, sin prisa pero sin duda, construir algo juntos. ¿Sabe lo que más admiro de usted, Jacinta?, le dijo Román una tarde, mientras la ayudaba a sembrar las nuevas hortalizas en el huerto reconstruido. Que durante todo este tiempo, incluso cuando le ofrecí mi ayuda, usted jamás dejó que yo tomara el control de su propia historia. Cada decisión importante siguió siendo suya. Así tenía que ser, Román. Esta promesa fue mía desde el principio. Usted me ayudó a llevarla hasta donde tenía que llegar. Pero el camino lo recorrí yo, con mis propias decisiones, en cada paso. Lo sé, y por eso, precisamente, es que quiero seguir caminando junto a usted, no para que dependa de mí, sino porque, después de tanto tiempo solo, descubrí que prefiero recorrer mis propios caminos sabiendo que usted está cerca. Jacinta sonrió, una sonrisa que pocas veces se había permitido durante la última década y que ahora, con el peso de la promesa finalmente cumplida, comenzaba a aparecer con una frecuencia que sorprendía incluso a ella misma. Entonces caminemos juntos, Román, pero sin que ninguno de los dos olvide nunca que cada uno de nosotros sabe sostenerse solo si hace falta. Así será, Jacinta, siempre así. El amor que floreció entre ambos durante los meses siguientes no fue, como tantas veces ocurre en las historias contadas a la ligera, la recompensa por el sufrimiento que Jacinta había soportado durante años de soledad. Fue, más bien, la consecuencia natural de 2 personas que se habían encontrado, reconocido y elegido mutuamente, no desde la necesidad de ser salvados, sino desde la fortaleza compartida de quienes ya sabían sostenerse por sí mismos. Con el paso de los años, cuando alguien nuevo llegaba a vivir a San Bartolo de las Encinas y preguntaba por la historia de aquella mujer que vivía en la propiedad escondida entre los cerros, los vecinos ya no bajaban la voz ni se persignaban antes de responder. Contaban, en cambio, con un orgullo silencioso que se había instalado en la memoria colectiva del pueblo, la historia completa de Jacinta Salazar. La de una mujer que había sostenido sola, durante más de una década,
una promesa que ninguna otra persona hubiera tenido la fuerza de cargar durante tanto tiempo, y que al final, sin pedirle ayuda a nadie para tomar sus propias decisiones, había encontrado la manera de transformar ese sacrificio en justicia para todo un pueblo que durante años no había sabido verla con claridad. Aureliano Castañeda, en los meses que siguieron a la resolución del caso, dedicó buena parte de sus esfuerzos a reconstruir, con principios completamente distintos a los de su padre, la relación entre la familia Castañeda y las comunidades campesinas de la región. Restituyó voluntariamente algunas tierras adicionales que no habían sido incluidas explícitamente en la resolución legal, pero que, según los documentos que él mismo había revisado, también formaban parte del fraude original, un gesto que, lentamente, comenzó a reconstruir parte de la confianza que su apellido había perdido durante décadas de abuso silencioso. Don Nabor Castañeda, por su parte, pasó sus últimos años alejado de la administración pública de sus propiedades, enfrentando, en privado, el peso de una reputación que jamás logró recuperar completamente, y observando, con una mezcla de resentimiento y resignación silenciosa, como su propio hijo elegía un camino completamente distinto al que él había recorrido durante toda su vida. San Bartolo de las Encinas, mientras tanto, continuó su vida cotidiana, pero con una memoria colectiva transformada por lo ocurrido. La historia de Jacinta Salazar, la mujer que el pueblo entero había llamado loca durante más de 10 años, se convirtió, con el paso de los años, en una de esas historias que las madres contaban a sus hijas, no como advertencia sobre los peligros de la soledad, sino como ejemplo de la fuerza silenciosa que puede sostener una promesa cumplida hasta sus últimas consecuencias. Las familias que recuperaron parte de sus tierras, entre ellas la del viejo Crescencio Ortiz, comenzaron lentamente a reconstruir lo que 2 décadas de despojo les habían arrebatado. Crescencio, ya demasiado anciano para volver a trabajar la tierra con sus propias manos, vio cómo sus nietos retomaban el cultivo de la parcela que por generaciones había pertenecido a su familia, y solía decir, cada vez que alguien le preguntaba sobre aquellos años de silencio forzado, que la espera había valido la pena precisamente porque al final no había sido una dádiva de nadie, sino el resultado del trabajo paciente de una mujer que jamás había pedido nada a cambio de su sacrificio. Incluso Tobías Bautista, el anciano que meses atrás había pedido a Jacinta que no volviera a su propiedad, terminó por acercarse a ella una tarde de octubre, ya con la resolución legal firmada y pública, para ofrecerle una disculpa que ella aceptó sin reproches. Tenía miedo, señora Salazar, no orgullo de eso, pero tenía miedo. Lo entiendo, don Tobías. El miedo no se le puede reprochar a nadie que lo haya cargado tanto tiempo como yo cargué mi propio secreto. Doña Piedad Alcocer, que había sido de las primeras personas en cruzar la cerca de aquella propiedad escondida entre cerros y huertos abandonados, continuó visitando a Jacinta durante años, convertida ya no solamente en aliada de un momento de crisis, sino en una presencia constante y querida en la vida cotidiana de la mujer a quien había ayudado a sostenerse durante los meses más difíciles de su lucha. Las 2 mujeres, la anciana que había sobrevivido sola su propia batalla por la tierra décadas atrás y la joven que finalmente había ganado la suya, se sentaban con frecuencia al atardecer, compartiendo café y silencios que ya no pesaban como antes, silencios que ahora eran de descanso compartido y no de soledad obligada. Y Jacinta Salazar, la mujer que durante 10 años había vivido completamente sola, cuidando un secreto que nadie comprendía, se convirtió finalmente en la mujer que todo San Bartolo de las Encinas reconocía como la más valiente de su historia reciente. No por haber sido rescatada de su soledad, sino por haber decidido, cada día durante más de una década, cargar sola con una promesa que ninguna otra persona hubiera tenido la fuerza de sostener durante tanto tiempo, hasta que finalmente encontró la manera de transformar esa promesa
en justicia, sin perder jamás, en ningún momento del camino, el control absoluto de su propia historia. Si usted cree que la verdadera fortaleza no está en gritar, sino en sostener en silencio lo que de verdad importa hasta el momento justo de hacerlo brillar, déjenos su like ahorita mismo. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse nuestras próximas historias.